Va a intervenir ahora el profesor André Díaz Pereira, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra y director del Centro de Derecho Biomédico de esta misma universidad. El profesor Díaz Pereira nos va a hablar del régimen de los adultos acompañados en Portugal, un fraude de etiqueta. Bien, cuando quieras, André. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí con profesor Javier Barceló y vosotros, con profesor José Ramón, con todos los amigos, profesor Nelson Rosenwald. Y ha sido un gran honor de publicar el texto en el libro en Chile. Un gran honor y voy a presentar unas partes principales de exactamente de este texto, ¿no? Bueno, que además ha sido traducido en español y con correcciones de los editores, lo que es estupendo. Bueno, entrando directamente en la materia de Portugal, lo que voy a decir aquí es que la implementación del sistema y el cambio del Código Civil tenía una visión muy moderna, muy progresista, pero al final lo que pasa en realidad en los juzgados, en los tribunales, es que todo está igual, no ha cambiado nada. Y sería un poco el resumen del resumen de mi presentación. Es que han cambiado la ley, pero la vida real, la vida de los tribunales, no ha cambiado nada. ¿Y por qué? Porque más del 90% de las personas están sujetas a un modelo de sustitución, a un sistema de representación legal. Pero vamos a ver. La ley ha creado un régimen que se llama en Portugal de adulto acompañado, creando un régimen único de acompañamiento para los adultos con situaciones de capacidad disminuida. Esta reforma pretendía adaptar el derecho portugués a las exigencias de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero no ha alcanzado sus objetivos, a mi juicio. En cierta medida, este resultado se deriva de opciones legislativas que conceden poca importancia a las medidas autotutelares y facilitan la decisión sobre un régimen sustitutivo, representación legal. Es decir, hay una responsabilidad de la ley, del legislador, de las opciones muy concretas del legislador y de personas muy concretas que han tenido una visión muy conservadora, como voy a demostrar. Y los datos estadísticos muestran que la práctica esta reformada no ha cambiado nada con respecto a la práctica anterior. Todos sabemos que esta ley no es solo un problema de envejecimiento de la población, también es problemas de otras discapacidades. Es verdad que podemos tener un régimen de mayor acompañado desde los 18 años, pero sabemos que naturalmente el envejecimiento y las enfermedades de envejecimiento van a contribuir para que este tema, que es un tema muy clásico del derecho civil, es ahora también un tema muy importante en los tribunales. Y Portugal es un país con una esperanza de vida elevada y con muchas personas, es un país con un gran envejecimiento. Un envejecimiento increíble del 24%, 25% en el momento que hablamos. Entonces, este es un tema de derecho civil y es un tema de derechos humanos muy importante. No vamos a discutir mucho los entornos teóricos internacionales, pero sabemos que se quería un nuevo paradigma de las personas con discapacidad, el abandono del paradigma biométrico, avanzando hacia un modelo social. Por ejemplo, cuando se dice que se quiere reconocer la discapacidad, un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de comportamiento y del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás, es decir, un paradigma social. Pero no es eso que tenemos en el Código Civil, no hemos cambiado del modelo biomédico, no es eso. Que teníamos hasta el 2018, teníamos el Código Civil de 1966, que tenía el sistema clásico de la Europa Latina, el sistema bipartito de interdicciones, con una representación legal, una situación muy similar a la minoridad, y inhabilitaciones, un sistema de asistencia. Es decir, desde 66 hasta 2019, el 90% de los casos, de los fallos, la decisión era por interdicción, el 10% por un sistema de asistencia. Lo que no respectaba la doctrina, las ideas de la Convención de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, que queremos la mayor autonomía posible. Estábamos a considerar personas mayores como niños. Eso era anticonvencional, era contra los tratados. Entonces se ha cambiado. Se ha cambiado también porque había un carácter estigmatizador de la denominación, incapacitado, interdicto, y también desde el punto de vista procesual había muchos anuncios previos en las juntas parroquiales, en los periódicos, que perturba la intimidad y reserva personal y familiar. Me acuerdo de un caso de un abogado muy famoso en una ciudad grande que estaba con un Alzheimer muy profundo y su hija, que también era abogada y que estaba haciendo muchísimo daño a sí mismo, daños patrimoniales, y su hija tenía vergüenza de avanzar para el tribunal porque sabía que en todos los muros, en las paredes del tribunal estaría el nombre de su padre como un reo de una acción de interdicción, y era una vergüenza que un abogado tan famoso estuviera como reo de una acción de interdicción. Entonces, era muy importante cambiar el proceso, y el proceso ha cambiado bien. Tenemos ahora entonces un régimen monista y flexible que ya han hablado, pero eso es la teoría, porque en la práctica no es monista. No es monista porque de verdad, como vamos a ver, lo que más se practica es la representación legal. Lo que debería ser una excepción es en la realidad la regla de más del 90%. Entonces, en teoría es monista, pero en realidad no es dualista. En el plan procesual ha sido muy buena la ley porque es obligatorio escuchar personal y directamente al beneficiario. El principio de inmediatez como principio estructurante del nuevo sistema. Eso es muy importante, que el juez tenga que hacer una audiencia. Eso es muy positivo. Vamos entonces a ver, de acuerdo con este proyecto de Sociología del Derecho, tenemos que el sistema no funciona bien, porque solo en el 10% de las sentencias no había restricción de los derechos personales. Es que además de que los tribunales aplican el sistema de modelo de sustitución con representación legal, como si fuera un niño, además de eso, va a retirar, a quitar los derechos personales a la persona que estamos analizando. Lo que significa que se está haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes de la reforma de la ley, antes de la convención. A mi juicio, son sentencias muy radicales que de plano, de inmediato, firman una sentencia, muchas veces representación legal, y también retiran los derechos personales a las personas. Por ejemplo, niega que las personas puedan hacer testamento, niegan que puedan ejercer responsabilidades parentales, niegan los derechos reproductivos. Mira, hay sentencias donde una mujer de 87 años con problemas de demencia, y el juez ha escrito: vas a estar con representación legal
tu acompañante es tu hijo y te prohíbo de procrear. Mira, isto é uma humilhação, é um insulto. Esta mujer tiene 87 años, ela no puede procrear porque va a tener una sentencia que la prohíbe de procrear, que la prohíbe de cambiar de residencia, que la prohíbe de casarse, de matrimonio. Isto no es un ejemplo, isto es la regla. Los jueces portugueses están haciendo una mala interpretación de la convención y la ley tiene responsabilidades, como voy a demostrar. Otros ejemplos están ahí. Incluso los prohíben de votar, que además el voto no está previsto en el Código Civil y que además es una humillación. Si tú estás enfermo y no puedes andar a caminar, si no puedes comunicar, si estás en estado comatoso, si estás completamente senil, es obvio que no vas a votar. Es evidente que no vas a votar. ¿Por qué hacer esta humillación? Una humillación jurídica de escribir que tú no puedes votar. Es una humillación. Otra cosa es que el presidente de la cabina de voto, cuando vamos a votar hay un presidente de mesa, tiene que controlar la capacidad natural para votar. Y es evidente que si una persona está en su... Si no consigue comunicar, si no consigue hablar, si no consigue abrir los ojos, claro que no puede votar. Pero no hay necesidad que tenga esta humillación de una prohibición de votar. Entonces, todo quedó lo mismo. La ley no ha funcionado, no ha cambiado nada. Es un fracaso. Lo que voy a demostrar ahora es que la culpa no es solo de los jueces, la culpa no es solo de las familias, la culpa no es solo de la sociedad, pero que la ley ha tenido grandes responsabilidades. Por 4 razones. No ha considerado la autoprotección, la autopromoción de medidas de promoción. Está escrito de forma muy pequeñita y el padre de la ley, que es el profesor Meneses Cordeiro, tiene textos publicados donde dice que la autoprotección es muy peligrosa, es un error, no debemos favorizar a la autoprotección. Es decir, la persona más responsable por la reforma de la ley no concorda en nada con la Convención de Nueva York. Mira, todos tenemos derecho a la opinión. No hay problema de tener esa opinión, pero si el Estado portugués ha firmado y ha ratificado el Convenio de Nueva York, hay que respetar sus presupuestos. Y la autopromoción, las voluntades anticipadas, la nomeación de las administraciones de sostenido, todo eso es el básico del Convenio de Nueva York. ¿Cómo puedes tener como legislador material un profesor muy distinto que es completamente contra la autopromoción? Es un absurdo que en mi país pasa demasiadas veces. La visión médica y después los tribunales han banalizado la representación legal y la visión muy conservadora del acompañante. Vamos a ver que sobre la autopromoción tenemos algo. La ley del 2002 permite hacer un testamento vital y las instrucciones previas. Pero había que hacer también, desde el punto de vista patrimonial, una norma para proteger la persona. Y está prevista el artículo 156, pero es una norma muy sencilla que no prevé el régimen de conflicto de interés, el régimen propio. Entonces, no es promovida. El legislador ha considerado como algo secundario y algo peligroso. Y que además permite que el juez, cuando la persona se quede enferma, o se quede discapacitada, perdón por las palabras, pueda cambiar la persona designada. Lo que es también una contradicción con un sistema de autonomía progresiva, de autonomía para el futuro, es absolutamente contradictorio. Entonces, a mi juicio, hay que hacerlo solo cuando hay razones muy ponderosas para cambiar el acompañante. Segundo punto, hay una visión biomédica.
se trata sobretudo de razones de salud, patologías físicas y mentales. Y es verdad que hay que tener criterios jurídicos. Pero no hay un camino de apoyo, de ayudas, sino muy fácilmente se cale en la representación legal. También permite el régimen por razones de comportamiento. A mi juicio, hay que interpretar esta palabra solo o comportamiento de drogadicción, alcoholismo y prodigalidad en casos muy concretos donde la persona no puede libremente desarrollar su personalidad y está dentro de estas consideraciones. Y es verdad que la prodigalidad y las nuevas formas de adicción son un gran problema en nuestras sociedades y es un error que no hay una regulación del juego online, pero es otro problema. Merece destacarse que hay mecanismos de autoexclusión del juego, tanto en casinos físicos como casinos online, que es una ley administrativa que no está en el Código Civil, pero que hay miles y miles y miles de portugueses que se han autoexcluido para autoprotegerse del juego. Mirad, esta visión biomédica tiene consecuencias. Por ejemplo, es un solo ejemplo. Hay muchas sentencias como esta, muchas, donde el tribunal, y ya en un tribunal de apelación, decretó el régimen de adulto acompañada para una persona ciega que tiene dificultades por mantenerse a sí misma. Es una persona inteligente, una persona de hacer sus negocios, de gestionar su patrimonio, de decidir de su vida, pero es ciega y, tiene dificultades. Entonces lo que han aplicado es el régimen antiguo, el régimen más drástico. Tratar a esta persona mayor, más de 18 años, como si fuera una niña. Es absolutamente una violación de los derechos humanos lo que estamos haciendo en Portugal y es una vergüenza y es una vergüenza. Otra idea importante. Hay una banalización de la representación legal. Alrededor del 90% de las decisiones se aplica el sistema de sustitución. No hay una consideración concreta de las posibilidades de una persona ciega, de una persona con una enfermedad mental. No, hay un régimen muy sencillo. Tú eres como un niño, te quedas con un acompañante que va a cuidar de ti. Es, de verdad, extremadamente grave. Incluso, como he dicho, se retiran derechos personales, lo que es una violación increíble de la Convención de Derechos Humanos de Nueva York. No hay un juez sastre, no hay un traje a medida, todo eso es una fraude, es una fraude. De hecho, la ley tiene responsabilidades. ¿Por qué? Al revés, la ley coloca en primer lugar la representación legal. Entonces yo propongo una interpretación en mi artículo donde sigamos el orden correcto, que es empezar por intervenciones atípicas ad hoc, después una autorización previa del acompañante para realizar determinados actos o categorías de actos, apoyar a la persona en los bancos, en los negocios de más de 5.000 euros, de más de 50.000 euros, en los negocios, de alquiler, los negocios de gestión, lo que sea. Tercero, es una persona con muchas dificultades de administración del patrimonio. Entonces, el sistema de administración y solo después, solo en casos límites, solo en casos excepcionales, podríamos aceptar la representación general. Pero mirai, es una vergüenza. El 90% de los casos en Portugal, los jueces aplican inmediatamente la representación general. Incluso tenemos la suprema humillación. El Código Civil permite la aplicación del ejercicio del pater potestas, de las responsabilidades parentales, a personas adultas, a personas con más de 18 años. Es increíble, es una violación del Convenio de Nueva York.
Terceiro ponto, há uma visão conservadora do acompañante. Sobretudo, el acompañante es la visión que es la familia. Es la familia, es el cónyuge y tal. El progenitor. Mirai que solo al final, a línea G, la línea G, solo ahí está la persona designada. Perdón. La línea H es donde surge la autoprotección. Es un error sistémico. Es evidente que el primero acompañante es lo que la persona ha escogido. No se lo coloca en el último lugar. Es un sistema que tiene consecuencias y por eso no es moderno. Por ejemplo, el sistema portugués no admite un acompañante profesional que pueda cobrar sus honorarios. Es verdad que la mayor parte de las personas no tienen dinero para pagar y precisa de la familia. Es verdad. Pero hay algunos que no tienen familia y hay algunos que precisan y que tienen dinero. Entonces, ¿por qué tener esta visión antigua, conservadora del derecho civil, que es solo un pro bono y es solo para la familia o personas próximas? A mi juicio, la sociedad actual necesita de miles y miles de acompañantes. En los últimos años se han presentado más de 40.000 casos y la mayoría, muchos no tienen familia. Hay que cambiar la mentalidad. Hay personas con dinero, con una pensión, que pueden pagar a un profesional que sea también tú. Claro que es necesario después crear un sistema de conflicto de interés, de revisión por parte del Ministerio Fiscal, de control judicial, y eso todo estaba previsto en un proyecto alternativo, que era el proyecto del Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Coimbra, pero que desgraciadamente el gobierno y el Parlamento han rechazado y nos hemos quedado con esta ley muy conservadora, muy atrasada. Finalmente, también no tenemos una persona jurídica colectiva. En España lo hay, en Alemania lo hay. La sociedad moderna lo requiere. Hay personas que necesitan de un acompañamiento por muchos y muchos años y es mejor que sea la responsabilidad de una persona moral. En portugués, persona colectiva. En Brasil, persona jurídica. Pienso que en España, persona moral. Que claro, que tiene que tener todas las condiciones de cualidad, de integridad, de ética. Es obvio. Conclusión, y perdón por el tiempo y sobre todo perdón por mi portuñol. La práctica judicial demuestra que nada ha cambiado, es una fraude de etiquetas. En nuestra opinión, el legislador tiene responsabilidades y lo que tenemos que hacer, uno, promover los medios de autodefensa. La ley de instrucciones previas y el artículo 156 del Código Civil hay que ser desarrollado por la práctica notarial y por los abogados y también por los médicos que acompañan a estas personas. Segundo, gran rigor en el régimen de representación legal. Los jueces necesitan educación, formación, al comenzar en el Supremo Tribunal, en los tribunales de apelación, en los tribunales inferiores, que están haciendo un sistema burocrático donde nada ha cambiado. Tercero, a mi juicio tenemos que cambiar la ley aceptando acompañamiento profesional, incluso en manos de una persona moral. Gracias por su atención. Muchas gracias, André. Bueno, creo que todos hemos, iba a decir, alucinado con tu intervención en el sentido de que no pensábamos que las cosas en Portugal eran así, la interpretación que estaban haciendo los tribunales de la ley era tal y como nos has explicado de una forma muy clara y muy brillante, porque sorprende que esos principios de los que hablábamos al principio de la mesa y que luego también ha desarrollado el profesor José Ramón de Verda se vayan a quedar en papel mojado. Más bien
quizás a lo mejor tendrías que replantearte que en vez de fraude de etiqueta hablemos de fraude legal, porque todas esas medidas judiciales, ¿verdad?, se saltan un poco la Convención de Nueva York, porque establecer en una sentencia judicial una prohibición de procrear o un control o una prohibición para votar, no sé, por lo menos aquí en España resultan... Es una vergüenza. Los principios de la Convención de Nueva York son en realidad parole, parole, parole. En los tribunales portugueses estamos hoy como estábamos en el 2017. No ha cambiado nada. Y no tengo orgullo en decirlo, claro. Pues nada, muchas gracias, de verdad, ha sido muy interesante.